Buen día, Horacio Berbisky, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. Es un tema fantástico de Howie Carmichael, que es quien está cantando allí, que estuve escuchando durante la semana, porque Georgia es el estado del cual depende el control del Senado en Estados Unidos. Tiene un régimen de doble vuelta electoral para el Senado y ninguna de las candidaturas logró la mayoría absoluta, de modo que el 5 de enero hay una segunda vuelta entre dos candidatos demócratas y dos republicanos al Senado. Si los demócratas ganaran las dos bancas en juego, lo cual no es imposible, tendrían mayoría en el Senado porque estarían 50-50 y Kamala Harris tendría el voto Cobos. Está bien. De desempate. Sí. En cambio, si ganaran las dos bancas los republicanos, o una, con que ganaran una simplemente, los republicanos mantendrían la mayoría en el Senado y le harían muy difícil el gobierno a Biden. Por eso Georgia on my Georgia in my mind. Seguramente está en la mente de varios. Ahí. Sí, porque además es un tema bellísimo. Sí. Bueno, y eso escuchabas mientras se sí. Hay una versión que dice que Carmichael le dedicó el tema a su hermana, que se llama Georgia, pero si vos escuchás la letra me parece que no está pensando en la hermana, sino en la Georgia rural de hace un siglo, que es cuando se escribió el tema, y que es, digamos, el interior del estado donde todavía los republicanos tienen fuerte arraigo y en cambio están perdiendo en la capital, Atlanta, y en las grandes ciudades donde hay una clase media especializada en servicios, moderna, que está votando por los demócratas. Son los cambios demográficos y culturales que están ocurriendo en distintos lugares del mundo, pero específicamente en Estados Unidos y en especial en este estado de Georgia, donde la única vez que ganaron los demócratas fue en 1976, cuando el candidato a presidente era un nativo del estado, Jimmy Carter. Es la única vez que los demócratas ganaron. Mira, tengo entendido que Clinton en su primera elección también, ¿eh? No creo. Puede ser que él haya ganado el voto popular para la presidencia, pero el Estado no. Claro, no la gobernación del Estado. Ahí está. La gobernación del Estado la única vez fue cuando la atracción del voto era por la candidatura presidencial de un nativo del Estado. Bien. Bueno. Este es un tema a tener en cuenta. Vieron que Trump hizo una referencia a que Biden ganó. Por supuesto sigue insistiendo que él va a seguir peleando judicialmente, pero está yendo muy mal en la pelea judicial. Como habíamos dicho en alguna intervención anterior, en Estados Unidos no hay una Junta Electoral Nacional, son juntas estatales, hay jueces electorales en cada estado, y le está yendo muy mal a Trump, estado por estado, pero le está yendo mal porque no tiene fundamento su cuestionamiento. Es decir, se han publicado varias minutas de audiencias en las cuales los abogados de Trump presentan la objeción y los jueces los interrogan, y son de una inconsistencia las respuestas de los abogados de Trump, que los jueces las rechazan. Porque Trump, hubo una muy interesante donde el abogado de Trump decía, no, porque dicen que en tal lugar, dice, usted me está trayendo una versión de oídas, entonces, hearsay en inglés. Dice, no, pero es que dicen, y bueno, pero entonces si dicen es una versión de oídas, no es un dato fidedigno. Bueno, y lo acorraló al abogado de Trump y finalmente
rechazó. Esto ya ha pasado en varios estados, con lo cual la posibilidad de que Trump logre revertir el cálculo se desvanece por horas. La preocupación es que, digamos, está demorando todos los protocolos de la transición. Una declaración de el secretario de Estado Mike Pompeo, donde le preguntaron en conferencia de prensa por qué se está demorando la transición, los acuerdos entre los equipos de la transición, y Pompeo contestó irónicamente, dijo, no se están demorando nada, se está avanzando seriamente en la transición del Trump 1 al Trump 2. Con lo cual, digamos, se generan todas situaciones muy delicadas, y hay preocupación porque el hecho de que Trump decidió reemplazar al secretario de Defensa, el jefe del Pentágono. El jefe del Pentágono, Mark Esper, se negó a usar fuerzas federales, fuerzas militares, para reprimir las protestas populares a partir de las movilizaciones de Black Lives Matter. Y eso, digamos, a Trump le resultó una enorme contrariedad, y él no soporta la contrariedad. Así que chau. Y entonces, a pesar de que faltan, digamos, apenas 2 meses para la transferencia del poder, destituyó, le pidió la renuncia al jefe del Pentágono y designó uno nuevo. ¿Por qué? Bueno, el temor es que quiera usar fuerzas militares para resistir la entrega del gobierno. Claro. Cosa que de alguna manera ya había anticipado que estaba dispuesto a hacer. Como les dije en una intervención anterior, yo creo que se va a ir al mazo. Yo creo que es un tipo que cacarea fuerte, pero hace poco, y que finalmente se va a ir al mazo como un tierno pollito. Pero es una opinión eso. Sí. Está por verse. Por lo pronto está tomando una serie de medidas que apuntan en la dirección contraria. Bueno, ojalá. Georgia on my mind. Bueno, ¿tenías otro tema? Yo arranqué por Georgia, pero ¿tenías algún otro tema para comentar? Bueno, quería ir a la Argentina, pero podemos dejarlo para el miércoles, no hay problema. Bueno, dale. Bueno, Horacio, abrazo grande. Chau. 9 de la mañana, 15 minutos, Horacio Berbisky en Habrá Consecuencias. Minutos para las 9 de la mañana, y Estados Unidos sigue en la mira del mundo, porque si bien Joe Biden ya es el presidente número 46 electo para muchísima gente, incluso lo reconoció China, lo reconoció el Papa, varios republicanos mismos ya salieron a decir que no hubo fraude, pero lo cierto es que la discusión todavía sigue. Este fin de semana va a haber algunas movilizaciones a favor y en contra de Trump en Estados Unidos. Otra vez crece el temor a que haya algún tipo de violencia, y lo que sigue también muchos son los análisis, sobre análisis y requete análisis, sobre qué fue lo que pasó en la elección y sobre por qué terminó con este resultado, que si bien era esperable que ganara Biden, muchos esperaban una victoria más amplia, y a muchos los sorprendió que Trump sacara una cantidad importantísima de votos. Y una parte clave de esto fue el voto de los hispanos, de los latinos, de los ciudadanos norteamericanos con origen en distintos países de América Latina, que son muchos y son cada vez más. Y nuestra compañera Luciana Rosa, que se encuentra allá en Estados Unidos cubriendo el tema, hizo una entrevista para tratar de comprender un poco mejor este fenómeno. Vamos a escuchar entonces, sin más preámbulos, el trabajo de nuestra compañera Luciana desde los Estados Unidos, tratando de darle una vueltita más de tuerca al novelón de las elecciones. Buen día, estamos con Augusta Saraiva, que es periodista, es brasileña, vive y trabaja en Washington, escribe para la revista Foreign Policy y tiene pasaje también por el diario argentino El Perfil. Ella realizó algunos reportajes con los latinos, preguntándoles por qué votan a Donald Trump, y nos va a contar
cómo fue esa experiencia y cuáles fueron las respuestas que estas personas le dieron. ¿Cómo explicas el voto latino a Donald Trump? Bueno, yo creo que fue una experiencia muy específica, ¿no? Porque especialmente como inmigrante latina en Estados Unidos, yo tengo mi propia trayectoria acá, y entonces yo creo que lo más importante fue entender que no existe el voto latino, que no todos los latinos en Estados Unidos piensan como yo, ¿no? Entonces yo creo que fue una experiencia muy linda, muy interesante, hablar con gente de distintos lugares. Bueno, yo entrevisté a la gente acá en Washington, en Florida, en Nueva York, en Chicago, o sea, distintos latinos en distintas partes del país que piensan diferente, que tienen sus opiniones propias. Y yo creo que lo más interesante, como me preguntaste, de los latinos que votan por el presidente Trump, es que acá en Estados Unidos hay este punto de vista, esta visión, que los cubanos siempre votan por el presidente, y ahora que están llegando los venezolanos, los nicaragüenses, que estos también votan por el presidente. Pero el tema es que no toda la gente vota igual, o sea, hay cubanos que votan por Biden, hay cubanos que votan por Trump, y lo más importante es entender qué motiva a la gente a votar de distintas maneras acá, ¿no? Entonces, por eso yo hablé con tanta gente de distintos lados. Entonces, por ejemplo, hablé muchísimo con gente de la comunidad colombiana en Florida, por ejemplo, y los colombianos son una comunidad que es tradicionalmente más demócrata, ¿no? Pero lo que hice yo fue hablar con gente que estaba votando por el presidente, que estaba haciendo campaña para el presidente, y, o sea, resultó muy lindo todo esto, porque pude hablar con distintas personas que piensan distinto, entender un poco más justamente eso que te estaba contando, que no existe el voto latino. Claro, pero ¿qué motiva el latino? Porque es muy difícil entender el voto de un presidente que tiene un discurso más que políticas antimigratorias, de cerrar fronteras, como es complicado explicar para el latinoamericano principalmente por qué hay ciertos inmigrantes latinos que dan preferencia a Donald Trump en relación a pese a que él siempre tiene un discurso como muy hasta violento hacia ese inmigrante, ¿no? Exacto. Bueno, acá un término que se escucha mucho cuando se habla del latino que vote por el presidente Trump es el voto latino single issue, que es básicamente la persona que vota por el presidente por una razón muy específica, y no importa qué dice el presidente acerca de una cosa, acerca de otra, porque tiene un punto que para esta persona es muy específico, es muy importante. Y en el caso de mucha gente que vota por el presidente, especialmente como te había contado, las comunidades cubanas, venezolanas, nicaragüenses, que es el socialismo, el miedo al socialismo que existe en este país. Y esto es algo en el cual la campaña del presidente hizo un trabajo así que me impresionó muchísimo, porque básicamente todas sus propagandas, para los latinos se enfocaba mucho en el tema del socialismo. Y entonces decía, por ejemplo, no, porque Biden es socialista, porque Biden va a traer el socialismo a Estados Unidos. Y esto funcionó con esta gente. Pudimos ver esto en el sur de Florida, por ejemplo, donde hay una mayoría de cubanos, en donde el presidente salió mejor este año que en el 2016, ¿no? Claro. Entonces, el miedo al socialismo es algo que funciona muchísimo por el tema de estas personas que son, como te conté, single issue. Pero claro, hay gente que vota por el presidente por otras razones. Yo hablé con algunas personas acá en Virginia que son latinas, de distintos lugares, no solo Cuba, Venezuela, pero que me dijeron, no, yo no pienso que el socialismo va como que tener éxito en Estados Unidos, pero yo voto por el presidente porque no creo en los impuestos, por ejemplo, no quiero pagar impuestos. Claro. Entonces, claro, hay esta persona single issue que le tenía miedo al socialismo, pero hay otros puntos, y hay gente que ya lleva tanto tiempo en Estados Unidos que ya no piensa más en inmigración, que ya no se ve como inmigrante, ¿no? Yo hablé con inmigrantes colombianos que están acá hace más de 50 años, que se ven como estadounidenses, 100% yanquis, me dijeron, básicamente, claro, que no piensan más en la política de sus países de origen, que piensan en la política de Estados Unidos y en lo que es mejor para este país, ¿no?
Claro, estamos hablando con Augusta Saraiva, ella es periodista, es brasileña, trabaja y vive en Washington y ahora colabora con Foreign Policy, ¿no? Te quería preguntar justamente por el hecho de que seas brasileña y que hayas hablado con la comunidad brasileña estadounidense allá, que bueno, de 3 de cada 4 brasileños votan por demócratas, pero hay una parcela muy importante que vota por Donald Trump, o que votó por Donald Trump, porque él es su Bolsonaro estadounidense, podría ser. Exacto, no, yo de hecho escribí una nota acerca de eso y me sonó muy interesante, porque claro, yo había visto la encuesta esta que decía que 3 en cada 4 brasileños pensaban votar por Biden, y resultó que empecé a encontrar una persona, que me presentó otra persona y a otra, por acá cerca de Washington, y todos pensaban votar por el presidente Trump, ¿no? Y lo que percibí hablando con todas las personas era que tenían una característica específica en común, que era el hecho de que todos eran cristianos y todos votaron por Bolsonaro en el 2018, ¿no? Entonces, esto me pareció muy interesante porque todas esas personas, lo que estamos hablando antes, por ejemplo, mucha gente le tenía miedo al socialismo, otras personas votan por Trump por el tema de los impuestos, pero lo que percibí con los brasileros fue que el tema del aborto es algo que es muy importante para ellos. O sea, la gente con quien hablé me decía, no, yo voté por presidente Trump y voy a votar por él otra vez porque él está en contra del aborto, porque yo soy pro-life, ¿no? Y me decían todo esto, porque claro, son muy cristianos en la comunidad cristiana acá, en algunas partes específicas de Estados Unidos, como en Maryland, donde hablé con la gente, en Boston, donde hay una comunidad brasileña gigantesca. Es muy cristiana, esta es una característica muy importante de la comunidad brasileña en estos lugares, y me decían no, porque como cristiano, como evangélico, esto es algo que es muy importante para mí. Entonces, otra vez, estamos hablando de personas que son single issue, ¿no? Que tienen un punto específico que les llevan a votar, pero este punto no es inmigración, este punto no es socialismo, sino que es el aborto. Claro, muy interesante, Augusta. Te agradecemos mucho tu tiempo y esperamos volver a hablar muy pronto con vos, Augusta. Gracias.